Después de esto pasamos a otro sitio, donde vemos el castillo Phaeton desde fuera. Podemos ver que la protagonista se ve algo preocupada, y le dice a su papá que de verdad, esta le pregunta si de verdad él va a matar al doctor, y esto mientras los doctores están llorando e inclinados. Y el duque dice que él no cumplió con sus obligaciones, y tiene que asumir la responsabilidad de eso. Pero la protagonista se acerca a su papá, y le dice que ella está realmente bien, y ésta le pide que mire, porque está sana, y esto mientras saca su fuercecita. En ese instante la protagonista guiña un ojo a los doctores, y este mismo llama a su Alteza, porque tiene razón, y los resultados del examen mostraron que estaba mucho más sana que antes de colapsar. Y la protagonista le dice a su papá que sí, le pide que mire, porque ella tenía las manos y los pies fríos antes de caer. Viendo nosotros como ella sostiene la mano de su padre, el mismo que le da un beso, y dice que es cálido. La protagonista dice que sí, pero su padre le pregunta si vomitar sangre significa expulsar mocos, ante lo que la pequeña piensa que el rostro de su papá parece haberse irritado. Pero la pequeña le pide a su papá que no se preocupe demasiado, pensando que al parecer estaba muy preocupado por ella. Esta misma llama a su papá, porque tiene algo más favorito aparte del pan que quiere comer. Esto desconcerta al duque, quien pregunta seriamente que qué es eso, ahora mismo, y la protagonista dice que es el pan favorito de Lulú en el mundo. Esta levanta los brazos, y dice que es su papá, mientras lanza corazones. Viendo nosotros cómo se quedan todos ante tal situación, preguntándose la protagonista si no es así mientras se ve algo preocupada, gritando el duque, preguntándoles a todos si han escuchado eso, gritando todos ahí, que lo han oído. Ante lo que la protagonista se pregunta que qué sucede, pero en ese momento el duque extiende su mano, y vemos que inmediatamente llega el mayordomo con un libro. Mismo libro que aparece repentinamente, y la protagonista se pregunta que qué es ese libro, o que si es un libro que hay que abrir con magia secreta de la familia, y esto mientras ella se ve muy preocupada, viendo a nosotros este diseño con muchos corazoncitos, donde está el nombre de Lulú, porque es el diario de crianza. Pero ante esto la pequeña por un rostro extraño, y se pregunta que qué es eso, pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde la protagonista suspira y pregunta que cómo puede estar tan ocupado, pero vemos el letrero con el lema de la pequeña, porque la vergüenza solo un momento, pero la vida de una persona es para siempre. Y esta piensa que de todos modos se alegra de que el doctor esté bien, recordando cuando estos le daban las gracias, y le decían que le amaban, a la joven señorita. Y la protagonista piensa, que ahora que lo piensa, se pregunta que por qué no tiene una recompensa de la misión adicional, y aquí le llega una notificación, que le pregunta si le gustaría recibir las recompensas adicionales ahora mismo. La protagonista dice que sí, y aquí empiezan a calcularse las recompensas adicionales, llegando otra notificación, porque el cálculo está completo, y se ha proporcionado la ficha de Hermes. La protagonista se pregunta que cómo que Hermes, y esta se pregunta si es el Hermes que conoce. Ella se ve muy sorprendida, mientras toca la pantalla, o mejor dicho la ficha en ella, empezando todo esto a brillar dejándola muy desconcertada. En ese instante cae esta cosita blanca, cosita que sale prácticamente de la pantalla, cayendo en la mano de la protagonista. Este es el tuit de Hermes, viendo nosotros la notificación, porque ha obtenido un precioso espíritu mensajero, y ese chirrido es un fiel espíritu mensajero que como el mítico Hermes, puede entregar cartas a quienes ella quiera, esté donde esté, incluso en el más allá, y verdaderamente es un producto de lujo. Una palabra debe pegarlo y enviarlo, y ese es el mensajero del capitalismo tweet. Pero la influencia del lector es baja, por lo que las habilidades de Hermes son ilimitadas. La protagonista se queda viendo el tweet, y esta suspira y dice que es tan lindos y es genial tener un amigo animal, porque es un mundo de inocencia. Y esta piensa que es un pájaro real, no la marca de Hermes. Pero en ese instante el pajarito le dice al humano que todavía no le ha reconocido como su maestro, alejando a la protagonista. Y Tweet dice que sí, ya lo sabía, esto mientras se lanza, y de una manera enojada le dice a la protagonista que no es una buena mirada, es una mirada de decepción, porque no son lágrimas de alegría, sino lágrimas de arrepentimiento persistente. Esto impacta a la protagonista, viendo nosotros cómo se crea un silencio en el lugar. Pero la pequeña Lulú sonríe, y vemos que ésta acerca su mano al plato que está enfrente al pájaro,
y ésta le dice que galletitas, le pregunta si le gusta, pero el pájaro se enoja más, y le pregunta que qué dice. Mientras intenta reírse, este le vuelve a gritar preguntándole que qué dice, que por qué le da eso, y le pregunta si sabe cómo superar eso, pero vemos que comió la galleta, y le dijo a la protagonista que ella es un buen ser humano, y la protagonista le pide que coma mucho a su gusto. Pero piensa que es un espíritu mensajero, y se lo dio porque creyó que le gustaría. Menos mal que funcionó, mencionando que parece tan insignificante, pero si utiliza todas las habilidades incluso podrá enviar una carta al más allá. La protagonista llama a la ventana de estado, mientras menciona que tiene que ser bueno, y piensa que actualmente hay 3 misiones en progreso. Aquí están las misiones en curso, porque la primera es mi fortuna se detiene, está la segunda, que es limpiar a fondo, y la tercera, primero debe gobernar en su hogar. Y la protagonista menciona que el proyecto de extracción de piedra de maná solo es posible si se tiene un asesor, así que lo dejará en espera por ahora. Y pasamos a la segunda, que es limpiar a fondo, porque decidió cooperar con Ares para encontrar al traidor, y entonces todo lo que queda es eso, ser reconocido como un miembro de la familia por su hermano Ares. Recordando cuando Ares le dijo que los hermanos son competidores, porque solo una persona podrá convertirse en el jefe de Paeraton. Pero la protagonista se pregunta que qué sucede, pensando que un poco de todo eso, ésta se ve algo aterrada, y se pregunta si no es extraño, y la protagonista menciona que Ares desde el momento en que le vio por primera vez le reconoció como el próximo competidor del comité de operaciones de Paeraton. Y esta pregunta si no significa eso que le reconoce como un miembro de la familia, pero esta pregunta que por qué entonces no puede completar la misión, aquí la vemos quedarse prácticamente en blanco, mientras el pequeño pajarito sigue comiendo muy rápido. La pequeña suspira mientras todo se torna de negro, y menciona que para Ares ella no es un miembro de la familia, para él hay que cortarlo, siendo ella para él un objetivo para purgar porque cuando Ares se convierte en el duque de Paeraton no habrá lugar para ella en la familia, y en el futuro él imagina que no será un miembro de la familia, y ésta piensa que le odia tanto que no puede evitarlo, pero aún así, viendo nosotros que alguien le pide a la protagonista que elija, esto la desconcerta, y ella llama a Hermes, y el pajarito dice que si se ven 3 veces más dejará que le llame por su apodo. Pío. Esto sorprende a la protagonista, pero Hermes dice que bueno, y no es que no le guste especialmente, es solo que le vio por primera vez hoy, y le pregunta si no es verdad. Ante esto la protagonista sonríe, y se pregunta si acaso le está consolando, y ésta le pregunta si quiere saltar un poco, mencionando que Ares no tiene una verdadera familia, o mejor dicho ninguna familia en absoluto, porque incluso si lo tiene, él cierra la puerta y lo rechaza, y de cualquier manera está triste. Pero en ese instante llega una persona, que le pregunta a la protagonista que qué está haciendo, este es Ixion, y vemos que la protagonista toma su mano, y ésta le pregunta a su hermano si la familia es buena, pero Ixion le pregunta que por qué de repente, y este se pregunta que qué hay con ese pájaro, porque de todos modos, ¿por qué jugar con algo así? Pero la protagonista le pregunta a su hermano si está bien, o si Ixion también es bueno. Esto desconcerta mucho a Ixion, que suspira y dice que está bien, y la protagonista dice que las orejas de Ixion están rojas, pero este dice que no está rojo, y la protagonista le pregunta a su hermano si le da vergüenza porque es lindo, y esto mientras se ríe, pero Ixion le grita que ella, en realidad, y más que eso, ella, porque dijeron que ella tiene un pan favorito. Aquí vemos que la protagonista se impacta, pero Ixion pregunta que qué demonios es, porque todo el mundo habla de eso, y por mucho que preguntó no le dijeron qué era. Y la protagonista piensa suponer que no puede decirle eso, absolutamente nada. Pero Ixion le pregunta que qué es, y pide que por favor se lo diga, ante lo que la protagonista dice que no lo sabe. Aquí vemos que Ixion se ve un poco decaído, y le pregunta a su hermana que qué pasa, o que si acaso él es el único al que no se lo dice, pero la protagonista piensa que si él pone ese tipo de cara su corazón se debilitará, y la protagonista dice que eso es, pero Ixion pregunta que cómo es que pan, y la protagonista piensa que bueno, pensando que fue difícil hacerlo una vez, y ésta se pregunta si es difícil hacerlo 2 veces, y ella hace un corazoncito, porque es su papá. Viendo nosotros cómo este corazón sale impulsado hacia su hermano,
el mismo que se queda bastante sorprendido. Aquí pasamos a otro lado, y vemos que ocurre una explosión, mientras alguien grita que mierda, y es tan lindo, preguntándose la protagonista ante esto, si ahora morirá, ya que se ve su sangrado. Pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos a Ares caminar. Este se ve algo decaído, recordando cuando la protagonista le dijo que Ares no habría querido que le secuestrasen, así que Ares no ayudó a que le secuestraran. Y en ese momento Ares pone un pero, porque lo dejó en paz cuando lo vio. Y la protagonista le dijo a su hermano que no, y él miente, pero Ares le pregunta que por qué, o que por qué le gusta, o si va a seguir diciendo semejantes tonterías, pero la protagonista dice que por qué Ares quiere convertirse en el cabeza de la familia, debe haberle salvado solo para obtener algo de crédito, y ésta le pregunta si se equivoca, mencionando Ares que él no puede decir que esté mal, y pensó que había engañado por completo a ese suave pudín, pero la protagonista dice que sin embargo, negándolo hasta ese punto, no necesidad de enfatizar que no le gusta, y ésta sonríe, diciendo que después de todo, pregunta si no es porque está mejorando, ante lo que Ares dice que entonces, pregunta si él no es el culpable porque le gusta, y probablemente le salió al final, pero la protagonista le pregunta que de qué está hablando, por qué Ares se equivocó, y ella tenía mucho miedo en aquel entonces, así que no le perdonará. Y si quiere ser perdonado tendrá que esforzarse, viendo a nosotros como Ares sonreía, volviéndose esta sonrisa un poco más maquiavélica, porque tendrá que trabajar duro para ser perdonado por su encantadora hermana. Y esto pasa mientras alguien toca una puerta, misma que se abre y le dan la bienvenida a Ares. Es la protagonista, quien le dice que le estaba esperando. Pero Ares dice que bueno, porque dijeron que cooperarían. Aquí vemos que habla en una silla, y Ares dice que aunque es algo temporal debe hacerlo, ante lo que su hermana dice que bien, y le pregunta si entonces empiezan, porque entonces, esta pregunta que quién es el traidor que conspiró con Tarenka, y Ares dice que está completamente seguro de que lo descubrió, y este le pregunta que quién cree ella, la protagonista se queda pensativa y pone un pero, y llama a Ares, porque él es inteligente, preguntándole esta si no es cierto. En ese instante vemos que Ares sorprende, y su ventana de favorabilidad empieza a moverse bastante rápido. Terminando aquí esta partecita, esperando que sí te haya gustado, y que nada, comentes si quieres que sigamos con esta historia.